esta ocasión analizaremos las formas moleculares. Comencemos. La teoría de enlaces de Lewis es una manera sencilla en la que podemos entender la forma en que los átomos forman los enlaces. Sin embargo, no es la teoría más completa para analizar la formación de enlaces. El principal problema que tiene la teoría de Lewis es que es una teoría bidimensional, es decir, solamente estamos trabajando con las moléculas en las estructuras de Lewis en dos planos, cuando en realidad las moléculas están desarrolladas en un espacio tridimensional. Para poder hablar entonces de una manera más completa sobre las moléculas tenemos que introducir el modelo RPCEV o lo que también llamamos el modelo de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Este sistema establece que la forma que toman las moléculas busca reducir las repulsiones entre los grupos de electrones del átomo central. Aquí tenemos incluidos los pares libres y los pares enlazantes. Recordemos que en esta formación de enlaces lo que tenemos son electrones y los electrones siempre tienden a repelerse entre sí. De esta manera, la forma que va a adoptar una molécula lo que busca es mantener a los pares de electrones enlazantes y no enlazantes lo más alejados posibles unos de otros. Y podemos hablar de dos tipos distintos de geometrías. Las geometrías primeramente de dominio de electrones y también las geometrías moleculares. Las geometrías de dominio de electrones son aquellas que no consideran diferencia entre pares libres y pares enlazantes para el átomo central de la molécula, mientras que la geometría molecular sí considera diferencia entre pares enlazantes y pares libres para el átomo central. Podemos decir en realidad que las geometrías moleculares son una subdivisión de las geometrías de dominios de electrones. Así que vamos a comenzar analizando primeramente esta categoría, los dominios de electrones. Podemos tener 5 geometrías diferentes de dominios de electrones. La más sencilla es la geometría lineal, luego tenemos la geometría trigonal plana, la geometría tetraédrica, la geometría bipiramidal trigonal y la geometría octaédrica. Para analizar con detalle cada una de estas geometrías, vamos a comenzar por la geometría de tipo lineal. Observemos que en la geometría lineal los dos grupos de electrones que están enlazados al átomo central se encuentran separados formando un ángulo de 180. Esto quiere decir que esta es la forma en que el átomo central puede mantener lo más separados posibles a estos dos grupos de electrones. Observemos ahora el cuadro que tenemos en pantalla. Las dos primeras columnas nos indican los dominios de enlace y los dominios de no enlace para esta molécula. Cuando hablamos de dominio de enlace nos referimos a los pares enlazantes y los dominios de no enlace se refieren a los pares no enlazantes. En este caso solamente podemos tener un tipo de situación o de escenario que es una geometría lineal donde tenemos dos pares enlazantes unidos al átomo central. En este caso decimos que la geometría molecular es también de nombre lineal y un ejemplo de este tipo de sustancia es el dióxido de carbono. El segundo tipo de geometría, la geometría trigonal plana, tiene un átomo central donde los tres grupos de electrones enlazados a dicho átomo están separados por ángulos de 120 grados. Aquí podemos tener dos escenarios. Si los pares enlazantes son 3 unidos al átomo central y no tenemos pares no enlazantes, decimos que la geometría molecular va a ser igualmente que la de dominio de electrones trigonal plana. Y un ejemplo de este tipo de molécula es el fluoruro de boro. Luego, el segundo escenario es en el que tenemos dos pares enlazantes y un par no enlazante unido al átomo central. En este caso, el nombre de la geometría molecular sería angular, como en el caso del anión nitrito. El tercer tipo de geometría son las geometrías tetraédricas. Aquí tenemos 4 grupos de electrones unidos al átomo central y están separados por ángulo de 109.5 grados. Según el cuadro podemos tener 3 escenarios. Si tenemos 4 pares enlazantes, la geometría molecular sería tetraédrica, tal como en el caso del metano. Si tenemos 3 pares enlazantes y un par libre, entonces el nombre de la geometría molecular sería piramidal trigonal. Y la forma va a cambiar ligeramente en el caso de la molécula. Un ejemplo sería la especie amoníaco. Y si tenemos 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes, la geometría molecular en este caso sería angular, tal como en el caso de la molécula de agua. En el siguiente tipo tenemos la geometría bipiramidal trigonal. Aquí vamos a tener 5 grupos de electrones unidos de maneras diferentes al átomo central. Primero tenemos 3 grupos de electrones unidos en un plano formando una estructura similar a un triángulo y luego tenemos un cuarto y quinto grupo que se enlazan sobre y por debajo de ese átomo central.
Los grupos de electrones que están enlazados en la forma triangular tienen una separación de 120 grados, mientras que los grupos de electrones que entran por encima y por debajo del átomo central tienen una separación de 90 grados con respecto a los demás grupos de electrones. Aquí, si tenemos 5 pares enlazantes, el nombre de la geometría molecular es bipiramidal trigonal, tal como en el caso del pentacloruro de fósforo. Si tenemos 4 grupos enlazantes y un par libre, se le llama geometría molecular de tipo balancín, como en el tetrafluoruro de azufre. Si tenemos 3 pares enlazantes y 2 pares libres, se le llama forma de T a la geometría molecular, como en el caso del trifluoruro de cloro. Y si tenemos 2 pares enlazantes y 3 pares libres, la geometría molecular sería lineal en este caso. Y un ejemplo es la molécula de difluoruro de xenón. El último tipo de geometría es la geometría octaédrica. Aquí tenemos 6 grupos de electrones enlazados al átomo central y están separados por ángulos de 90 grados. Aquí, si tenemos 6 pares enlazantes unidos a ese átomo central, tendríamos una geometría molecular octaédrica, como en el caso del hexafluoruro de azufre. Si tenemos 5 pares enlazantes y un par libre, se llama piramidal cuadrada, como en el caso del pentafluoruro de bromo. Y si tenemos 4 pares enlazantes y 2 pares libres, se llama cuadrada plana, como en el caso del tetrafluoruro de xenón. Ahora, luego de discutir los diferentes tipos de geometrías que podemos tener, debemos preguntarnos cuál es el efecto de tener electrones no enlazantes y electrones enlazantes dentro de una molécula. Bueno, resulta que los dominios de los pares de electrones no enlazantes son más voluminosos que los pares enlazantes y por lo tanto ejercen mayores fuerzas de repulsión sobre los dominios cercanos. Esto lo que hace es que comprime o reduce los ángulos de enlace de las moléculas. Observemos el caso que tenemos en pantalla con 2 moléculas de geometría de dominio de electrones tetraédrica, como lo son el metano y la molécula de agua. El metano tiene 4 pares enlazantes, tiene una geometría molecular de tipo tetraédrica, pero el agua tiene 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes. Su geometría molecular es angular. ¿Qué van a ocasionar estos pares libres que tiene el átomo de oxígeno? Al ser más voluminosos van a generar más repulsión con los pares enlazantes de los átomos de hidrógeno. Y esto va a generar que entonces el ángulo se reduzca. El ángulo esperado para una geometría tetraédrica es de 109.5 grados, mientras que en el caso de la molécula de agua que tiene los pares libres, el ángulo se reduce a 104.5 grados. Este efecto se siente todavía más en el caso de que tengamos longitudes de enlace menores, como en el caso de la molécula de agua.